día de hoy tenemos que ver, de acuerdo al manual que estamos viendo, que es la vida de Jesucristo, el punto 13, que es todavía no entendéis, ese es el punto 13, y el 14, que también vamos a ver el día de hoy, que se llama el momento del cambio. ¿Sí? Bien, dentro de este punto de todavía no entendéis, ahorita vamos a ir analizando por qué esa pregunta, ¿verdad? ¿Por qué esa pregunta? Bien, vamos a hacer rápido una reseña de lo que hemos estado viendo en clases pasadas y lo que ahorita seguramente vieron con la pastora Tati. Pues sabemos que estamos viendo el libro de Marcos, ¿verdad? Estamos dando seguimiento así en forma continua, versículo por versículo. Entonces, pues de alguna manera aquí el autor divide en temas la palabra, ¿verdad? Pero vemos que todo esto es una narración continua. Entonces, nosotros ya vimos la clase pasada, vimos lo de algunos, por ejemplo, casos, incidentes, como lo llama el autor, en donde habla de cómo actuó el Señor ante la tempestad, ¿verdad? ¿Qué es lo que hizo, ¿verdad? Y ahorita aquí nos vamos a ver otros incidentes que el Señor hizo en su ministerio, ¿verdad? Sabemos que el ministerio de Jesús duró aproximadamente 3 años. Y dice que durante estos 3 años, un tercio de este tiempo, o sea, estamos hablando de un año aproximadamente, lo invirtió para predicarle a los gentiles. Porque principalmente sabemos que Jesús fue judío. Entonces vino a predicarle a quién? A los judíos. 2 años aproximadamente que le predicó a los judíos y 1 año aproximadamente, 8 meses, 1 año a los gentiles. Entonces este tema de hoy, precisamente si me acompañan al capítulo 7, versículo 31 de Marcos, vamos a darle lectura. Vamos a darle lectura. Y dice así, Marcos 7:31. Sí, Marcos 7:31. Yo no sé si son mis lentes o ya no veo. Dice, volviendo a salir de la región de Tiro, vino por Sidón al mar de Galilea, pasando por la región de Decápolis. Y le trajeron un sordo y un tartamudo, y le rogaron que le pusiera la mano encima. Y tomándole aparte de la gente, metió los dedos en las orejas de él, y escupiendo, tocó su lengua. Y levantando los ojos al cielo, gimió y le dijo, Efata, es decir, sea abierto. Al momento fueron abiertos sus oídos, y se desató la ligadura de su lengua y hablaba bien. ¿Sí? Entonces aquí podemos ver que dice que en la región de Tiro y de Sidón, que es donde son ciudades gentiles, donde predicó el Señor Jesús, dice que surgió este incidente de que Jesús sana a un sordomudo. Pero bueno, ¿qué vamos a aprender con esto? Dice que esta sección del Evangelio, Marcos está explicando cómo capacitaba Jesús a sus discípulos, ¿sí? Al tiempo que les enseñaba quién es Él. Entonces, podemos observar que durante todos estos incidentes que surgieron, pues era un aprendizaje para los discípulos. Y asimismo, ese aprendizaje pues también es para nosotros ahora, ¿verdad? Porque esa es la finalidad, de que nosotros aprendamos, ¿sí? Que estamos también diseñados. Entonces, en ese tiempo, si nosotros vamos un poquito más atrás, vemos que ya Jesús había escogido a los 12 discípulos. Entonces, una vez que los escogió, pues ahora, ¿qué procede? Pues ahora
a enseñarlos, a capacitarlos, ¿no? Porque sabía él que un día él se iba a ir y ellos son los que tenían que llevar esa palabra y esas buenas noticias del Evangelio a toda la gente. Entonces tenía que capacitarlos. Asimismo hoy estamos aquí nosotros, pues con ese fin también, ¿verdad? Bien, entonces, si nosotros volvemos a la palabra, dice, volviendo al salir de la región de Tiro, vino por Sidón al mar de Galilea, pasando por la región de Decápolis. Si nos vamos a ir al manual para leer un poquito la referencia, en la página 79, segundo párrafo dice, Marcos se asegura de decirnos que esto fue algo que sucedió en la parte llamada Decápolis, las 10 ciudades griegas que se encuentran en la parte oriental del mar de Galilea, y nos dice que Jesús fue a aquella región de una manera un tanto extraña, ¿sí? En lugar de regresar directamente pasando por Galilea, se fue de Tiro y de Sidón, y siguiendo la ruta del norte a través de lo que es actualmente Siria, y continuó por la parte oriental del mar de Galilea hasta la parte sur de esa región. Sería más o menos como si saliéramos para ir a Los Ángeles desde San Francisco, pero yendo por la parte del Reno y Las Vegas, ¿sí? Dice, muchos eruditos creen que este viaje le llevó 8 meses, ¿sí? Eso es un promedio, 8 meses, por lo que debió de pasar mucho tiempo en las regiones gentiles, realizando su ministerio entre personas que no eran judías. Entonces, sabemos que los gentiles pues no eran judíos. Se nos dice además que por el camino va enseñando a sus discípulos lo que quiere que aprendan. Aquí nos encontramos con otro de esos pequeños incidentes que representa el modo en que el Señor recuerda a los 12 y también a nosotros lo indispensable que es la fe. Entonces estamos viendo puntos importantes donde el Señor aplica la fe, ¿verdad? La fe. Entonces, dice, es preciso que actuemos con fe en Dios. Ese es, por así decirlo, el motivo principal por el que sanó a aquel hombre tartamudo, ¿sí? O sordomudo, en este caso, ¿sí? Entonces, vemos aquí el punto fundamental es la fe. Sí, como dice la palabra, sin fe es imposible agradar a Dios, y sin fe pues no podemos hacer nada, ¿verdad? Entonces sabemos que Jesús era un hombre igual que nosotros, hermanos, pero él tenía una comunión con el Padre, ¿verdad? Y eso es lo que el Padre le daba ese poder para que lo pudiera ejercer sobre la gente, ¿verdad? Entonces, así nosotros también, si queremos ser usados igual, tenemos que tener esa comunión con el Señor, con Dios, porque de lo contrario pues nosotros no vamos a poder hacer nada, porque todo lo hace Él, ¿verdad? Así es. Entonces le trajeron un sordomudo, tartamudo, sordo y tartamudo, y le rogaron que le pusiera la mano encima. Sordo y tartamudo. Encima. Dice, y tomándole aparte de la gente, metió los dedos, dice que metió los dedos en las orejas de él, y escupiendo tocó su lengua, y levantando los ojos al cielo, gimió y le dijo, Efata es una palabra griega, ¿verdad? Es decir, sea abierto. Entonces aquí podemos ver también nosotros la forma en que el Señor pues sana a esta persona, ¿no? Nosotros podemos verlo a lo mejor desde un punto de vista mal, ¿no? A lo mejor antihigiénico, ¿verdad? Porque decimos, ¿cómo que le escupió, no? Pero realmente, ahorita vamos a ver lo que el Señor quiso expresarle o transmitirle a esta persona a la que sanó. Porque no sé si ustedes puedan imaginar un sordo y uno que no habla, ¿cómo te puede entender? ¿No? O sea, ¿cómo le...? Pues a través de qué, pues a lo mejor nada más de la vista, ¿no?
de señas, ¿verdad? Ándale, exactamente. Entonces, por eso actuó de esa manera el Señor Jesús, ¿sí? Entonces, vamos a continuación, dice en el 1, 2, 3, cuarto párrafo, quinto párrafo. Dice, a continuación Jesús hizo algunas cosas un tanto extrañas. Metió sus dedos en las orejas de aquel hombre, sí, ya lo ubicaron, de aquel hombre, y escupió en sus propios dedos y le tocó la lengua al hombre. Después, mirando en dirección al cielo, fíjense, dice, mirando en dirección al cielo, suspiró. Todo ello antes de decir aquellas maravillosas palabras: sé abierta, ¿verdad? Y dice aquí el autor, tengo que confesar que solo al llegar al actual estudio del Evangelio de Marcos ha sido cuando ha comenzado a entender por qué hizo esas cosas. Sin duda alguna fue porque deseaba despertar e incitar la fe de aquel hombre, ¿sí? Y para conseguirlo representa gráficamente lo que le quiere transmitir, o sea, visualmente, a través de señas, como dijeron. Dice, le mete los dedos en las orejas, con lo cual le está dando a entender, ¿sí?, que le va a curar, ¿sí? Dice, se moja los dedos y toca la lengua del hombre para indicar que va a sanar su lengua y que las palabras fluirán de ella con facilidad. Dice, eleva la vista, o sea, fíjense, eleva la vista al cielo para indicar que el poder para realizarlo debe de venir de Dios, ¿sí? Y suspira. Entonces, el Señor Jesús lo hace de esa manera para hacerle ver a esta persona y enseñarle que lo iba a curar, pero que él no venía de él, sino de qué, de alguien de arriba, de alguien. Por eso dice, alza la voz, ¿sí? Alza la vista, perdón. Dice, no tanto como si estuviera exhalando el aire, sino para transmitir al hombre la idea de que es a través del medio invisible del poder de Dios como será curado. Entonces vean, o sea, nosotros pues como vemos a alguien que esté en esa condición es difícil a veces enseñarle. Si una persona que entiende con palabras es difícil. Ahora, ¿por qué se le queda Entonces, vean que hay veces uno lee muy rápidamente la palabra y no entiende por qué lo hizo de esa manera. Entonces esto es lo que nos da una explicación del autor, de que le quiso transmitir, ¿no?, de esa manera lo que él quería, porque a lo mejor esta persona pues no se hubiera dejado, ¿verdad? Que dirá, ¿qué me va a hacer? ¿No? Entonces de esa manera él le muestra lo que quiere hacer con él. Entonces dice, cuando Jesús leyó la respuesta en los ojos de aquel hombre, cuando vio la fe en su mirada, la comprensión en cuanto a lo que iba a realizar, pronunció la palabra Efrata, ¿no? Efrata, exactamente, gracias. La palabra en arameo que sin duda Pedro conservó en dicha lengua al contarle este incidente a Marcos. Esta palabra quiere decir, sea abierta. Y aquel hombre empezó a oír y a hablar de inmediato. ¿Sí? Esto es asombroso, porque las personas que recuperan el oído, después de mucho tiempo de silencio, normalmente no pueden hablar. ¿Sí? O sea, esto es sorprendente, algo que podemos ver aquí, que dice la palabra, que pudo hablar y oír en el instante. ¿Sí? Entonces, imagínense, alguien que, como dicen, alguien que pasa por este proceso de que no pueda hablar o escuchar, pues no va a hablar de inmediato, va poco a poco, tiene que aprender, como uno, ¿no? Cuando nació uno, o los bebés, pues van poquito a poquito pronunciando palabra por palabra, ya no de repente ya te va a hablar. Entonces es lo mismo, pero aquí lo maravilloso es eso,
que dice que empezó a oír y hablar de inmediato. Eso es asombroso, porque las personas que recuperan el oído después de mucho tiempo de silencio normalmente no pueden hablar, sino que deben de aprender cómo hacerlo. Pero aquel hombre empezó a hablar enseguida. Esta era la manera como nos enseña el Señor y los discípulos que estaban contemplando lo que sucedía. Y entonces dice que la fe es fíjense, esto es importante ahí para que lo suban. La fe es un ingrediente necesario para recibir cualquier cosa de Dios, ¿verdad? Entonces, nosotros a veces se nos olvida eso. Entonces, la fe es un ingrediente necesario para recibir cualquier cosa de Dios. Amén. Dice, la fe, el creer en la actividad de un Dios invisible, que a pesar de que no lo podemos ver, está dispuesto a actuar en nuestra vida, ¿no? Entonces eso es lo que podemos ver de esta persona, ¿no? Entonces la fe, esta persona pues, tuvo fe, ¿sí? Y entonces él le hace, nada más lo que le hace es, le dice que la sanidad iba a venir de allá arriba, no de él, ¿sí? Entonces dice, entonces que nosotros podemos ver o que nosotros debemos estar dispuestos a actuar en nuestra vida. Dice, por eso fue lo que Jesús despertó la fe de aquel hombre e hizo que creyese en lo invisible, o sea, en lo que no podía ver. Esto es lo esencial en toda la actividad divina de los hombres. Entonces, aquí podemos ver ese punto. La fe es necesaria para nosotros recibir algo. Entonces también, pues este es también un punto importante, que si aquella persona que no tiene fe dice que está en pecado, ¿no? Porque dice que sin la fe es imposible agradar a Dios. Entonces si no tenemos fe, no estamos creyendo. Entonces el peor, de alguna manera, el punto, ¿cómo podríamos decir? Que lo contrario a la fe, que es la incredulidad, ¿no? O sea, no creer, y el no creer es pecado. Entonces, vean qué tan importante es. Entonces nosotros que conocemos de la palabra de Cristo, pues nosotros andamos por fe, entonces tenemos que creer, ¿verdad? Muy bien. Bueno, dice, entonces de inmediato fueron abiertos los ojos. Dice, muchos eruditos creen que este viaje que hizo de 8 meses el Señor Jesús, por lo que debió de haber pasado mucho tiempo en las regiones gentiles, realizando su ministerio entre personas que no eran judías. Aquí podemos encontrar, dice, con otro de esos pequeños incidentes, que es el que acabamos de ver, que representa el modo en que el Señor recuerda a los 12 y también a nosotros lo indispensable que es la fe, ¿sí? O sea, lo indispensable que es la fe. Es preciso que actuemos con fe en Dios. Ese es, por así decirlo, el motivo principal por el que sanó a aquel hombre tartamudo. Entonces aquí está el punto clave, ¿sí? Bien. Entonces, analizando un poquito más, dice, si vemos la condición del hombre, notamos que es una condición lamentable, ¿sí? Y a continuación Jesús hizo algunas cosas extrañas, que es lo que vimos ahorita. Metió los dedos en las orejas, escupió y con sus propios dedos le tocó la lengua al hombre. ¿Y por qué hizo estas cosas? Pues sin duda alguna fue porque deseaba despertar e incitar la fe de aquel hombre. Y para conseguirlo, representa gráficamente lo que quiere transmitir, ¿sí? Le mete los dedos en las orejas, con lo cual da a entender que le va a curar. Se moja los dedos y toca la lengua de ese hombre para indicar que va a sanar su lengua. Y las palabras fluirán de ella con facilidad. Y posteriormente eleva la vista al cielo para indicar que el poder para realizarlo viene de Dios, y suspira, no tanto como si estuviese exhalando el aire, sino para transmitir al hombre
la idea de que es a través del medio invisible, del poder de Dios, como será curado. ¿Sale? Dice, cuando Jesús leyó la respuesta en los ojos de aquel hombre, cuando vio la fe en su mirada, la comprensión en cuanto a lo que iba a realizar, pronunció la palabra Efrata, la palabra en arameo que sin duda Pedro conservó en dicha lengua al contarle este incidente a Marcos. Esa palabra quiere decir, sea abierta, y aquel hombre empezó a oír y a hablar de inmediato. Nos vamos a Marcos 7:35, enseguidita. 7:35. Dice, al momento fueron abiertos sus oídos y se desató la ligadura de su lengua y hablaba bien. Y luego dice, y les mandó que no le dijesen a nadie, pero cuando más les mandaba, tanto más y más lo divulgaban. Y en gran manera se maravillaban diciendo, bien, lo ha hecho todo, hace a los sordos oír y a los mudos hablar. Entonces aquí podemos ver que el Señor Jesús les decía que no le dijeran, ¿no?, nada. ¿Por qué? ¿Por qué creen? ¿Por qué Él les insistía en que no dijeran lo que había hecho con ese hombre? ¿Mandé? Pues ese es un punto, ¿no? Podría ser eso. Exactamente. Sí, porque ya lo veíamos en clases pasadas, que si así la gente venía a él, multitudes, imagínense ahora diciéndole... Propaganda. ¿Mandé? Como propaganda, ¿no? Exacto, como propaganda, imagínense. Yo creo que no se hubiera podido a lo mejor lograr el propósito. Mande, dígame. Es que yo entiendo ahí en esa parte que ahorita que dice usted por qué, es bueno a mí pensar es que porque más que ver, pudiéramos creer no por lo que hacía, sino por esa fe de la cual habla, que era lo más importante, es creer, no por las obras que hacía, sino por la fe que debe de ser, ¿no? Pienso que es así, creo. Sí, más que ver obras, pues, es la fe de creer. Sí, de hecho al único que le dice ve y dile a tu parentela es al endemoniado. Cuando lo liberes al único, entonces yo creo que ahí sí le dice ve y diles que yo soy el que te libero de tu naturaleza. Pues exacto. Es la única donde pide que sí, ¿verdad? Pero todas las demás, observamos eso, te lo vamos a ir viendo más adelante. Nosotros ser medio chismosos y es otra cosa. Es que, ¿qué pasa cuando nosotros le decimos a alguien, no lo digas? Sí. Dilo. Okay, mejor de la psicología inversa, ¿no? Así es. Entonces aquí podemos ver que el Señor Jesús le decía que no lo dijeran, precisamente porque la gente estaba viniendo por ver los milagros, hermanos, no tanto por ser sanado su corazón. Ellos querían ver el milagro, ¿sí? Pero el Señor Jesús eso es lo que no quería. Él quería sanarlos ¿de qué? El alma, el corazón. Eso es lo principal. Que aunado a eso, sanaba físicamente la persona, pero primero era sanar su corazón. Entonces mucha gente se confunde en eso. ¿Qué pasa, por ejemplo, si en alguna iglesia se oye que hace el milagro? ¿Qué va a pasar? No, pues van a correr. La gente va, ¿verdad? Se amotina ahí, ¿verdad? Por el milagro, no tanto porque quién hizo el milagro. Entonces por eso nos deja ver que realmente una persona no se convierte por los milagros. Realmente no es garantía de que una persona sea convertida por un milagro. Porque recibe su milagro y ¿qué pasa? Dice, ¡ay, ya no merece! ¿Sí? Entonces así suele pasar. Pero aquí lo que quería el Señor Jesús es que nosotros entendiéramos quién era el que podía hacer, pero teníamos nosotros que ser sanados interiormente. Entonces, aquí dice, fijémonos en el cambio de los pronombres que se usan. Hasta ese momento Jesús había estado tratando con aquel hombre
a nivel individual, pero de repente se dirige a la multitud y les manda que no se lo digan a nadie. La fe de la multitud y la fe del hombre son de dos clases diferentes, fíjense. Los ojos de la multitud no podían ver más allá de las acciones de Dios. Ajá. Entonces lo que decimos, los ojos donde ponía la multitud su vista, pues era más que nada en la del hombre, no en lo de más allá, ¿sí? Dice, y contemplaron el milagro. Los ojos del hombre que habían sido sanados se fijaron en el Dios que actúa. Ahí es donde debe descansar la fe, ¿sí? Entonces la gente normalmente, o las multitudes, es lo que veía nada más del milagro, pero realmente el que fue sanado vio que no tanto el milagro, sino quién hizo el milagro, hermanos. Y es a lo que nosotros tenemos que enfocarnos, hacia quién hizo ese milagro. Entonces, mire, vuelvo a repetir ahí lo que dice: los ojos de la multitud no podían ver más allá de las acciones de Dios y contemplaron el milagro. Mas los ojos del hombre que había sido sanado se fijaron en el Dios que actúa. Ahí es donde debe descansar la fe. ¿Sí? Bien, entonces ahí podemos ver esa enseñanza, ¿verdad? Bien. Vamos enseguida a Marcos 8, 1, 9. Siguiente. 8, 1 dice, del 8, 1 al 9, dice: en aquellos días, como había una gran multitud y no tenían que comer, Jesús llamó a sus discípulos y les dijo: tengo compasión de la gente, porque ya hace 3 días que están conmigo y no tienen que comer. Y si los enviare en ayunas a sus casas, se desmayarán en el camino, pues algunos de ellos han venido de lejos. Sus discípulos le respondieron: ¿de dónde podrá alguien saciar de pan a estos aquí en el desierto? Él les preguntó: ¿cuántos panes tenéis? Ellos dijeron: 7. Entonces mandó a la multitud que se recostase en tierra, y tomando 7 panes y habiendo dado gracias, los partió y dio a sus discípulos para que le pusiesen delante, y lo pusieron delante de la multitud. Tenían también unos pocos pececillos y los bendijo, y mandó que también los pusiesen delante. Y comieron y se saciaron y recogieron de los pedazos que habían sobrado 7 canastas, y eran los que comieron como 4,000, y los despidió. Entonces aquí, hermanos, podemos ver este milagro de la alimentación de 4,000 personas. Este incidente es muy similar a cuando el Señor Jesús hace lo mismo y alimenta a los 5,000. Son 2 casos diferentes, ¿sí? Uno de los 5,000 y otro de los 4,000. Por ahí hablan de que muchas otras personas dicen que este incidente fue el mismo, pero no. Si nosotros vemos en Mateo y en Marcos,